Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, ve y corrígelo en privado. Si te escucha, habrás ganado a tu hermano. Si no te escucha, busca una o dos personas más para que el asunto se decida por la declaración de 2 o 3 testigos. Si se niega a hacerles caso, dilo a la comunidad. Y si tampoco quiere escuchar a la comunidad, considéralo como pagano o publicano. Les aseguro que todo lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. También les aseguro que si 2 de ustedes se unen en la tierra para pedir algo, mi Padre que está en el cielo se lo concederá. Porque donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy presente en medio de ellos. Palabra del Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. ¿Pueden tomar asiento, por favor? Queridos hermanos, en este nuevo discurso pedagógico de Jesús para vivir mejor la fe, nos habla un tema que es muy importante porque se refiere a la corrección fraterna. Es cierto que Jesús dice: no juzgues a nadie, tampoco mires la paja en el ojo de tu hermano antes de sacar la viga de tu ojo. Pero hoy día el Señor nos insta a que también es necesaria la corrección fraterna. Es decir, si yo veo a mi hermano, a mi prójimo, sea mi hijo, mi hija, mi esposo, mi esposa, mi papá, mi mamá, incluso hasta mi abuelo, o mi vecino, mi amigo, mi compañero de trabajo, y veo que va por mal camino, y yo me quedo callado, y por amigarme con él no digo nada, bueno, yo me hago también cómplice del pecado que él está cometiendo y de la condenación eterna a la cual él se arriesga si es que muere en pecado mortal. Entonces, no es un tema menor. Ahora, ¿cómo se hace la corrección fraterna? Jesús es muy claro y dice que hay un protocolo que hay que cuidar para que no pequemos contra la caridad. Porque lo más fácil cuando uno ve que un hermano o un prójimo está haciendo algo malo, está errando, está pecando incluso, es salir hablando por detrás. Y ahí uno cree que está solucionando el mundo, pero en el fondo uno está dando rienda suelta a ese deseo incontenible de dejar que la lengua diga lo que quiera. Que eso hace un daño tremendo en las comunidades y sobre todo al interior de la iglesia. Entonces, el camino correcto cuando alguien peca es ir a hablar con la persona. Antes de hablar con nadie, bueno, primero yo puedo hablar con Dios, obviamente, rezar para que esa conversación sea fructífera, para que mi hermano la tome bien y no lo tome como un ataque personal y lo acepte con humildad. Por eso Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, anda primero a hablar con él en privado. Si no te hace caso, paso 2, junta otro hermano, hablen 2, 3 junto con él. Si no les hace caso, bueno, ya la comunidad mayor, las autoridades de la comunidad, y si no les hace caso, bueno, ya queda fuera de la comunidad, o sea, es un pagano, no quiere ser parte de la iglesia. Da la impresión de que Jesús aquí se refiere no solo a problemas menores que pueden haber, ¿no? Por ejemplo, que uno esté enojado porque alguien a uno lo calumnió o le robó o hizo otra cosa que le molestó, sino que lo que más importa acá es la salvación de la persona, es que se corrija, es que la ovejita que está yendo por mal camino vuelva al rebaño del Señor.
Esa es la misión de la Iglesia, ¿no? La salvación de las almas. Primero la gloria de Dios, pero después todos somos responsables de que estemos yendo por el camino del buen pastor, para que nadie se pierda y todos podamos llegar al cielo. Entonces, esta corrección fraterna es muy importante. Hoy en día es más difícil la corrección fraterna porque lo políticamente correcto parece que es avasallador, es un pensamiento hegemónico. Es decir, el que piensa de manera contraria está mal. Es muy polarizado este tema, muy dialéctico, muy de oposición. Entonces, por ejemplo, si alguien no está de acuerdo con el divorcio, por ejemplo, o no está de acuerdo con el aborto, o no está de acuerdo con que hay que llegar virgen al matrimonio, entonces es como que si fuera un marciano, un extraterrestre. Es una locura pensar así. Y entonces para un cristiano que quiere ser fiel a la Biblia, es difícil hoy decir lo que uno cree, porque si uno lo habla normalmente en un ambiente público, en el trabajo, en un grupo de amigos, etc., incluso en ambientes de la misma iglesia, lamentablemente, entonces a uno no lo van a querer mucho, o se van a burlar, o lo van a rechazar, o lo van a aislar si es que no lo persiguen, y si es que, peor todavía, no le quitan el trabajo, ¿no? Por ejemplo, si alguien dice en un ambiente, ¿no es cierto?, de colegio, que la ideología de género está contra la ley de Dios, puede perder el trabajo en un colegio, por ejemplo. Claramente, ¿no? Si hoy en día un médico dice, yo no voy a hacer un aborto, tengo objeción de conciencia, bueno, él está arriesgando quedarse sin trabajo. Entonces, hoy en día es muy difícil corregir al hermano, decir, esto está mal, porque parece que todo lo que enseña la Biblia es que estuviera mal lo que dice la Biblia, y no lo que está diciendo hoy el mundo y este nuevo pensamiento moral que va totalmente contra la ley de Dios. Esto es especialmente grave y doloroso cuando se refiere a los jóvenes, porque muchos jóvenes están naciendo y viviendo en esta nueva cultura que se está imponiendo, y cuando uno quiere razonar con ellos, simplemente es como que habláramos idiomas distintos o que pensáramos de manera totalmente opuesta. Y hoy en día, por ejemplo, a un joven decirle, mira, si no es lo mismo un animal que un ser humano, porque hay jóvenes que no quieren comer carne. Bueno, a lo mejor por razones de salud puede ser que esté bien no comer carne o comer menos carne, pero cuando la razón es porque los animales son mejores que los humanos o iguales a los humanos, es una filosofía totalmente equivocada. Y hay que corregirlo, y hay que decir, no, está mal. El ser humano está hecho a imagen y semejanza de Dios. Los animalitos hay que quererlos, hay que amarlos, ojalá tratarlos mejor, pero no son iguales a los humanos. Y Dios permite comer carne también, lógicamente, ¿no? Y así una serie de cosas. Es muy difícil hoy en día, entonces, ayudar a un joven a mostrarle cómo es la palabra de Dios. Hay que tener una paciencia tremenda, pero hay que hacerlo. Hay que educar a los jóvenes, porque la palabra de Dios hoy día lo exige. Es doblemente difícil porque los jóvenes de hoy creen que son los salvadores de la humanidad, que ellos van a cambiar este mundo, van a revertir todo lo malo y todo va a estar bien después de lo que ellos quieren realizar. Yo le digo a los jóvenes que su pensamiento no es tan original. Hay fuerzas oscuras, poderes que están dominando este mundo que los obligan a ustedes a pensar así. No es tan original lo que ustedes dicen y hay que corregir a los jóvenes. Es bueno que los jóvenes tengan ese espíritu renovador, un poquito rebelde para mejorar el mundo, sí, pero siempre y cuando el pensamiento, la brújula que ellos sigan, esté de acuerdo con la Biblia, con la palabra de Dios. Hoy celebramos la fiesta de Santa Clara de Asís, una joven que cambió el mundo junto a su compañero, digamos así, de ruta, de fe, San Francisco de Asís. Ambos fueron jóvenes que se rebelaron contra lo que vieron
No les gustaba el sistema que había en ese momento, ¿no? En la sociedad, la cultura de ellos, en la iglesia también, se cometían muchos excesos. Estamos hablando del siglo XII, donde el Papa tenía un poder absoluto sobre todos los emperadores. La iglesia era riquísima y, bueno, la conjunción de poder más dinero más privilegio produce casi siempre corrupción. Y había mucho que corregir en la iglesia. Y Dios se valió de estos dos jóvenes, San Francisco de Asís y Santa Clara de Asís, para reconstruir la iglesia. Eso fue lo que le dijo Jesús en una inspiración a San Francisco, cuando era jovencito, cuando se estaba convirtiendo. Francisco, repara mi iglesia que se desmorona. Y hoy celebramos la fiesta de Santa Clara. Santa Clara tuvo una gran importancia en la conversión del mismo Francisco, porque Francisco admiraba mucho a Clara, que era menor que él. Clara era de una familia muy noble de Asís y era muy cuidada por sus padres, no la dejaban salir, pero ella era bastante pilla y había un pasillo en la casa de ella que le llamaban el pasillo de la muerte, donde sacaban a los difuntos, ¿no? Las personas que morían salían por ahí y estaba lleno de cachivaches, de cosas, era como una bodega. Y entonces la puerta hacia la calle permanecía abierta, porque con todos esos obstáculos, ¿quién iba a salir por ahí? Pero ella se las arregló para hacerse un pasadizo y por ahí salía. ¿Y qué hacía Clara cuando se iba a la calle? Francisco la espió, le siguió los pasos. Ella iba al campo y se encontraba con los leprosos y les sanaba las heridas, los lavaba, los cuidaba, rezaba por ellos, en silencio, ¿no? En secreto. Esa era la, entre comillas, aventura que tenía Clara cuando era muy jovencita. Y Francisco, que en ese momento no se había convertido, sentía un asco, una repulsión total al ver las heridas de los leprosos, pero quedó muy admirado con Santa Clara. Poco tiempo después fue ella la que admiró lo que hizo Francisco cuando dejó todo, cuando dejó todo lo que tenía a los pies de su padre, su papá, que lo rechazó porque él quería dar todos los bienes a los pobres. Entonces el papá los desheredó y San Francisco dice: a partir de ahora mi papá será Dios. Y se sacó todo lo que tenía, se lo entregó de vuelta a su papá y ahí fundó la orden franciscana. Al poco tiempo, Clara le sigue los pasos a Francisco y ella funda la orden de las Clarisas, que aquí también tenemos unas clarisas en la diócesis que hoy día rezamos por ella, que están en Pucón. Bueno, estas hermanas son contemplativas, a eso se dedicaban, y San Francisco quería mucho él también dedicarse a la oración, a la contemplación, pero Dios le dio tanto trabajo, tenía que hacer tanto apostolado, que él estaba feliz con la misión de Santa Clara y sus hijas espirituales, porque ellas rezaban mucho por la misión franciscana. Entonces se produjo este complemento maravilloso y los franciscanos más los dominicos, que son del siglo XII junto con Santo Domingo, cambian la historia de la Iglesia. Son los que realmente refundan o reconstituyen, reparan, como decía Jesús, mejor la Iglesia en una época de mucho daño, en una época en que había que cambiar las cosas. Vean ustedes, hermanos, que los jóvenes, cuando quieren cambiar el mundo, lo pueden hacer muy bien, pero siempre y cuando sigamos las orientaciones del Evangelio de Jesús y no las del mundo o las de la carne con sus pasiones desordenadas, o peor todavía, las de Satanás. Que Dios nos bendiga en este día y bendiga a todas las hermanas, a las religiosas que se dedican a la contemplación, y que puedan abundar las vocaciones también para las hermanas que son tan importantes en la Iglesia. Así sea. Amén.